voy a invitarlos a escuchar un poquito de lo nuevo que vamos a poder conseguir de La Tucumana en el perfil de Spotify. Es un podcast producido aquí en Tucumán, que tiene como protagonista central a nuestro querido Pedrito Noli, a Vicky Daona, a Chuche, que es la primera narradora. Pero ¿podemos escuchar un poquito? Sí, bueno, ya estamos. Bueno, vamos a estar charlando con los protagonistas para que nos comenten de qué se trata, cómo ha surgido esta idea, mientras nosotros los acompañamos. Lo decimos aquí en La Tucumana de Mañana. Les dejo el teléfono para que lo agenden, para que lo tengan en cuenta, para que estén en contacto con nosotros. 3813-623-581, recontra fácil. 3813-623-581. Estamos juntos a través de los diferentes perfiles, a través de las redes sociales, de @LaTucumanaFM, de @eltucumano. Ok, ¿ahora está? ¿Adelanto? Vamos. Mandarinas bajo el sol es un podcast de historias de vida simples, reales y hermosas como las tuyas. Los relatos que vas a escuchar ocurrieron en nuestra querida provincia de Tucumán, al noroeste argentino, y fueron escritos al compás de los corazones de sus narradores y sus narradoras, siguiendo el palpitar de sus propios recuerdos. Somos Pedro Noli y Victoria Daona, y junto a La Tucumana FM te invitamos a comer unas mandarinas bajo el sol, a que hagas una pausa para encontrarte con el detalle cotidiano que nos salva. Esperamos que disfrutes de estas historias que, confiamos, te llevarán a conectar con las tuyas. Dale, que tu vida es una hermosa vida. Mandarinas bajo el sol, historias simples, historias hermosas, historias como las tuyas. Mi nombre es Pedro y es un gusto, es un placer enorme compartir con vos los momentos más importantes de nuestra vida. Hoy te presento a Chuchi, a Lía, una mamá que encontró la luz en medio de la siniestra oscuridad del Operativo Independencia, la antesala tucumana a la horrorosa dictadura militar. La escuchamos. Un día, casi como hoy, en Buenos Aires, mientras Caro acomodaba su dormitorio, me dijo algo que le pidió su psicóloga que me preguntara. Mamá, ¿por qué yo duermo siempre con una luz encendida? Y como si el mundo se redujera a mirar entre lágrimas, le conté una historia cortita, casi intrascendente, casi olvidada, pero cargada de silencios y del miedo que te marca. Corría el 75 y el Operativo Independencia estaba instalado en Tucumán. Muchos y muchas amigos y amigas, compañeros y compañeras ya se habían ido o los habían llevado. Quedarse en casa era estar desprotegida y por entonces las 12 de la noche era la marca estudiada, porque a esa hora salían a cazar palomas sin nido. Por esas horas, desde la ventana del dormitorio, mi nido, miraba si la noche acercaba esas sombras imparables y la angustia cotidiana de las 12 se hacía insostenible. Casi como iluminada, decidí pedirles a mis vecinos de enfrente que me prestaran su comedor durante la noche para que estudiara. Y así, con la luna presente, cruzaba la calle cargando todos mis apuntes. Esos vecinos inolvidables que no preguntaban y me cobijaban, preparaban un cafecito y me dejaban, y hasta era cierto que estudiaba para que la noche pasara. Durante muchos días, meses, yo preparaba todo para salir antes de las 12. Acostaba a mis hijes y hacía que se duerman. Caro tenía pocos meses y solo se dormía si la ponía sobre mí y la macaba. El calor de mi pecho y su murmullo respirando, y a veces apenas sollozando, iban acompañando el ir y venir tranquilo de la hamaca turquesa casi esmeralda. Sabía que no podía moverme de ninguna otra manera que no fuese ese vaivén tranquilo y la caricia de mi canción susurrando. Como si supiera que yo la iba a dejar, Caro lloraba aún dormida si la sacaba de mi pecho para acostarla. Muchas noches se hacía tarde y las 12 siempre rondando. Y entonces
Yo prendía su lamparita y la acostaba al lado de la luz que la acompañaba durante toda la noche. Y entonces me iba diciendo como la cigarra: tantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio alguien te rescatará. Y seguí cantando, allí, en ese comedor, protegida bajo la tierra como la cigarra, donde acudía como refugio siempre que necesitaba, miraba mi casa desde la ventana y esperaba el amanecer para volver a cruzar y reencontrarme con la vida. Emociones, mucha emoción, y ya los voy a presentar a los protagonistas. A Pedro Noli, mi querido Pedro Noli, que fue el que me hizo la primera entrevista aquí en el Tucumano. Pedro, bienvenido, es hermoso tenerte. A Chuchi, que es la gran protagonista. Gracias. Que nos presta esta casa. Me decía, esta era su escritorio y su habitación. O sea, somos todos hijos tuyos, Chuchi. Sí. Ella es la primera narradora. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy emocionado. Bien. Sí, muy feliz de estar aquí. La verdad que cada vez que escucho el podcast con la historia de Chuchi, que lo estamos estrenando ahora, sí, junto a 3 episodios más de Mandarinas Bajo el Sol, la verdad que es muy Mandarinas emocionante. Bajo el Sol, que ya es una marca registrada, ¿eh? Sí, nosotros tenemos un taller que empezó en el comienzo de la pandemia, entre esa situación de miedo y preocupación que había. Nuestra propuesta era buscar hacia adentro, había tanto temor afuera. Nuestra propuesta junto a Vicky Daona, que está por aquí también, creo que ya se conecta. Sí, ya la vamos a tener conectada en un ratito. Nuestra propuesta era buscar hacia adentro. ¿Está ella? Hacia las historias de las personas, hacia las historias de vida, y ayudarlas a que se conecten con eso y que se fortalezcan a partir de allí. Nosotros, por suerte, junto a Vicky estábamos en el momento donde las estrellas de nuestro enamoramiento brillaban más que nunca, y en medio de la distancia decidimos multiplicar también ese amor, esa vinculación. Cuando nosotros nos contamos nuestras historias, decíamos que esto podría ser más amplio. Y así, bueno, el taller ya van pasando más de 160 personas y se van escribiendo más de 2.500 textos que narran nuestra historia tucumana. Son historias desde el ADN, desde las personas, desde las historias que suceden en la calle, en nuestras familias, en nuestro barrio, que muchas veces no es la historia contada, pero es una historia más sensible, que tiene más rostro. Y bueno, y en ese camino, por suerte, Chuchi nos viene acompañando ya hace 3 años, va publicando 2 libros a partir de esto. Ahora estamos editando su 3er libro, donde cuenta todas estas historias, y el podcast lo que hace es que ahora subimos con 4 capítulos aquí junto a FM La Tucumana. Sí. ¿Cómo lo encontramos, Pedro? ¿Abrimos Spotify? Está en Spotify, está en las redes de La Tucumana. En las redes de La Tucumana en Spotify. Y también, bueno, en alguna nota que seguramente se va a linkear y va a estar por ahí, pero están en Spotify y en Amazon, para quienes escuchen alguna de esas 2 plataformas. Y bueno, y por sobre todo va a estar aquí también dando vueltas por La Tucumana, felizmente, en esta radio tan hermosa, tan nueva. Tan nuestra, tan tucumana, tan de los tucumanos. Sí, la verdad que sí. No, es lindo tenerte, bueno, lindo tenerte acá. No, nosotros muy felices de poder compartir esta experiencia junto a, además de la historia de Chuchi, de esa mamá que en plena época tan oscura de nuestra Argentina, ante el temor de un secuestro, cuando ya había sucedido esas situaciones horribles con sus amigos, sus amigas, sus compañeros, se cruzaba una calle y veía de allí, mientras pasaba la noche, el dormir de sus hijas, de su hija, mediante una luz, ¿no? Nos pareció una historia interesante. Eso también fue Tucumán. Esa parte también dolorosa fue nuestra provincia, pero también esa parte de vida y de energía y de amor, que por suerte hoy la tenemos a Chuchi acá, que nos permite contar que eso no ha sido definitivo. Bueno, ¿y cómo es participar, Chuchi, de esta historia que es tan nuestra, que tal vez para muchas generaciones nuevas hoy por hoy es lejano, incluso están en un libro o no, incluso para algunos desconocidos? Sí, la verdad que me emociona
a mí Sí. también, porque... Toca lo que uno ha vivido, Sí, absolutamente. El miedo y... Poder decirlo fue realmente, en ese sentido, creo que el taller, lo decía, siempre lo digo, que es como terapéutico casi para muchos y muchas, porque creo que nos ha dado la posibilidad de contar cosas que a lo mejor no hemos podido o no hemos tenido la ¿Dónde capacidad hacerlo o también? dónde hacerlo o cómo hacerlo. Para mí, por ejemplo, este relato es una cosa que sucedió realmente porque mi hija me lo preguntó, pero no lo había contado nunca. Entonces, también es parte de esas historias que guardamos y que sin querer en este taller, en este espacio, podemos y sentimos verdaderamente que podemos hablar, que podemos decir, que podemos contar. Y que está plasmado y que todos pueden acceder y pueden escuchar esa faceta buena que tiene la tecnología. La tenemos a Vicky. En un ratito vamos a estar contactando con ella, que también es otra de las protagonistas, digamos, de tener una pata fundamental de este proyecto. Hola. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Ana te saluda. Hola, hola. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en La Tucumana. Estoy con Pedro, estoy con Chuchi, también acá compartiendo lo que ya está disponible, y lo que todos podemos acceder a través del Spotify. ¿Sabés qué, Vicky? Me dicen que no mutees el mic. Ok. Ahora ahí. Sí, ahora sí. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, Ahí ahí sí. Bien. Bueno, ahora sí. La verdad que es un gran placer estar presentando este podcast junto a la Tucumana FM y verlos ahí a Chuchi, a Pedro. La verdad que, como están diciendo todas las mandarinas, es piel de gallina. Escuchaba recién el podcast y me volví a emocionar como la primera vez, así que maravilloso. Pedro. Sí, la verdad que, hola, la verdad que ayer cuando terminamos de subir aquí junto a Lucas Bike también, que nos ayudó mucho, también el agradecimiento de Alfredo continuo, haciendo un Está vínculo Alfredo fuerte. Arau con nosotros, ¿Estamos, Alfredo? Hola, Alfredo. Ahí ¿Escuchan ahí bien? Ahora Sí, sí, Alfredo. ahora sí, perfecto. Después hago unas preguntitas. Somos una gran familia, en este bloque somos No, una... no alcanzan las cámaras. No alcanza la casa. Y al amigo Seba no quería dejar de nombrarlo, también él Sí. estuvo en el proceso de grabación que fue, ya vamos grabando 8 episodios, y en cada sesión de grabación en este maravilloso estudio sentimos que las palabras salían de las páginas o de la pantalla y de repente daban vueltas en el aire, entraban esta vez por los oídos y se iban a la cabeza y creaban sensaciones tan íntimas, imágenes tan claras, tan precisas, que a veces cuando uno la ve en la pantalla, las historias que suceden en la pantalla suceden allá afuera, adentro. Cuando uno lee o cuando uno escucha, en este caso sucede adentro de uno, ¿no? Sí. Lo otro sucede afuera, sucede aún. Entonces nos pasaba esa sensación que anoche, escuchando y preparando todo para hoy, escuchar un podcast tras otro, la verdad que fue con tantas voces distintas, muy emotivo, muy Claro, emotivo. aparte es la magia, ¿no? A todo lo que nos gusta la lectura, a medida que vas leyendo, te vas imaginando todo en la cabeza, y a mí me ha pasado lo mismo ahora, cuando le escuchaba a Chuchi en el relato que ya está disponible, también se iba mi imaginación a ese momento, incluso las sensaciones que se han vivido en esa época tan difícil en la Argentina. Vicky. Sí, además, digo, en esto de volver a sentir, o de esta idea de que son historias sencillas, historias como las de todos, ¿no? Historias como las tuyas, es la promoción. La realidad es que ayer yo escuchaba y la veía a Chuchi pensar esas estrategias para dejar tranquila a su bebé Caro, ¿no? Para protegerla, ¿no? Esas estrategias que hacemos las mamás a veces en esos contextos tan complejos,
¿no? Para que esa bebé duerma tranquila mientras su mamá, enfrentando el miedo, dejaba esa lamparita prendida, y cómo esas huellas atraviesan a las personas de por vida, ¿no? Porque la historia de Chuchi es un recuerdo casi 50 años después de haber sucedido, y creo que esa es la magia de poder volver a recordar, poner en palabras, y lo que nos emociona también, ¿no? Y cada historia del podcast tiene esa conexión real con nuestras vidas, ¿no? Digo, las historias que contamos, que van a escuchar, que se narran, son historias en las que podemos reconocernos todos, todas, y eso es maravilloso. Y es una marca registrada, Alfredo, que forma parte de todo este equipo de la Tucumana, es una marca registrada en la 95.9. Poner de manifiesto, Alfredo, lo hablamos siempre, las historias de nuestro Tucumán, ¿no? De tucumanos y de tucumanas, y que quede plasmado de esta manera también es muy gratificante, es maravilloso. Sí, lo que nosotros buscamos, lo hablamos mucho con Pedro, fuera de cámaras de estudio, con este espacio que inauguramos hoy, y a quien le agradezco, a Pedro, a Chuchi, a Vicky. Hola, Vicky. Es hacer una pausa y volver a tocar fibras de lo que somos, de lo que habitamos, y en tanto fragor y en tanto frenesí y adrenalina de la noticia, del día a día, del apagón y de la plata que no alcanza, de lo que no alcanza, una pausa, escucharnos a nosotros mismos, volver a saber quiénes fuimos, qué somos, lo que habitamos. Estamos en esta casa. Chuchi, te quería preguntar, porque es inevitable. He tenido la suerte, gracias a Pedro, de acompañar el proceso. Lo hemos leído aquí a lo que acabamos de escuchar. Y las lágrimas siempre están ahí, en tus ojos cristalinos que nos iluminan, en los de Pedro, en los de Vicky. Cada vez que escuchamos esta historia, la emoción vuelve a acompañarnos. Te quería preguntar, ¿qué sentís cada vez que volvés a leerlo o a escucharlo? Y en esta casa, que para vos también no es esa casa, pero también es especial. La verdad es que muy emocionante, no soy tan fácil para llorar, pero bueno, son casi lágrimas que no se ven. Pero es un relato que ha tenido, digamos, que es muy profundo, aunque parecía una cosa casi intrascendente. Sin embargo, es muy profundo para mí, porque, bueno, era una etapa de la vida de los y las tucumanas muy, muy dura, y uno lo vivía con mucho miedo, pero también sabiendo que tenía que enfrentarla. Y entonces cuando pienso que esas, como otras historias que también he enfrentado y que de alguna manera hacen que pueda decir que soy una sobreviviente, bueno, es muy duro, pero también de alguna manera es como dejar para la historia de los demás algo de lo que fue y de lo que pasamos las tucumanas y los tucumanos en esa etapa, ¿no? Además, perdón, ¿no? Hola, querida. Muchos de los que somos mamás, creo que uno de los peores miedos, si uno tiene miedo a la muerte, es por los hijos, ¿no? Entonces uno no quiere imaginarse, o sea, ni siquiera un escenario de nuestros hijos si nosotros no estábamos, ¿no? Sin quitarle el rol al padre o al resto de la familia. Pero yo creo que uno de los miedos que nos acompañan a las madres es cuando vemos a nuestros hijos pequeños. ¿Qué pasará si a mí me pasa algo? ¿Qué pasa con mis hijos? Entonces yo me imagino, escuchando justamente tu relato, Chuchi, también me emociono porque me imagino ese temor en esa época tan difícil, teniendo ya un escenario, teniendo situaciones de secuestros, de todo lo que pasaba en esa época. Entonces me imagino algo realmente aterrador. Y mantener la calma también, para brindarle tranquilidad a los chicos. O sea, todo este relato te lleva a replantearte muchas cosas, ¿no?
Totalmente, y lo que le quería preguntar a Pedro y a Vicky también es si son conscientes de lo que, de la potencia y de la fuerza de las palabras y de lo que genera una historia revelada y contada de esta manera, que se mantenga, que se vuelva a hablar de ciertas cosas que distintos gobiernos o la sociedad misma a veces intenta nuevamente negar y volverlo a poner con los nuevos formatos, con las nuevas tecnologías, y que hoy lleguen, como decía Ana hace un ratito, a un pibe de 15 años o a un pibe de 12 que escucha podcast, que no escucha ni la radio, ni lee el diario, ni sabe lo que es un diario, quizás porque no le importan las noticias, la fuerza y la potencia del contenido de Mandarinas que trasciende a las historias individuales. ¿Responde vos, Gat? ¿Ah? No sé si me está escuchando Vicky. Vicky, ¿nos escuchás? Sí, Alfredo me costaba escucharlo un poquito, así que... Decía Alfredo que sí, son conscientes de la magnitud de todo esto, de que está llegando esta historia a chicos que no son cercanos a esta realidad, pero que hoy por hoy tal vez no escuchan la radio, pero sí un podcast, ¿me entendés? Entonces esta historia les va a llegar, si son conscientes de cómo va a trascender. No, creo que no sé. Confiamos en la potencia de las historias, confiamos en la fuerza de la palabra, creemos en la transmisión, pero no sé si somos conscientes. Digo, creo que ayer cuando pensábamos que hoy lanzábamos este proyecto, lo imaginamos como el principio de un camino que se abre, ¿no? Claro. Digo, somos conscientes de la belleza de estas historias, de eso somos conscientes. Y de ahí lo que cada generación haga con la memoria va a ser muy importante, y entonces creo que el valor de que estas historias circulen, de que Chuchi pueda poner en primera persona esta historia que ella cuando lee dice una historia casi olvidada, ¿no? Que la traiga y la cuente hoy y podamos escucharla. Creo que confiamos en eso, ¿no? En esa potencia. En estos pedacitos de la historia cotidiana, que son las historias de nuestras familias, de nuestras cuadras, de nuestros vecinos, también, además de la historia de Chuchi, en este primer lanzamiento tenemos la historia de Pame, que es la historia de la tucumana que llega a estudiar a Tucumán y se queda a vivir aquí en Tucumán. Tendremos tantos amigos, tantas amigas que vinieron aquí y se enamoraron de nuestra provincia. También tenemos la historia de Jime, una chica del barrio Ciudadela que recuerda las siestas del verano ardiente con las hojotas leoninas cuando se juntaban con su vecinito a jugar a la peluquería y le dejaban todos los agujeros en la cabeza. Y tenemos la historia de Marcelo, también un gran amigo también, que él cuenta el día del nacimiento de su hermanito, cuando antes en los hospitales de Tucumán, yo no sabía, se prendía una luz roja si era varoncito, una luz azul si era varón y una luz roja si era mujer. Él recuerda y nos cuenta eso, yo no sabía. Bueno, y él nos cuenta también, recordando ese día ahí en el Sanatorio Modelo, estando ahí con su papá y su papá cantando. Bueno, son todas historias que nos describen, que nos narran, como bien decía Vicky, son historias nuestras, son historias de acá. ¿Y cómo es el armado de esto? Digamos, ¿cómo identificamos al personaje al personaje de esta historia? El personaje te comenta determinado pasaje de su vida y cómo es la narración, cómo es convertirlo en un podcast. Nosotros, en nuestro taller enfocamos primero en una narración oral que surge a partir de una propuesta donde nosotros todos los sábados le enviamos una carta donde escribimos primero nosotros una historia de nuestra vida, tanto Vicky como yo, una historia donde nosotros somos quienes tiramos la primera leñita al fogón, por decirlo así, y a partir de eso le ponemos como consignas, que busquen alguna fotografía, que piensen en algún objeto querido, que piensen en alguien que quieren mucho, o en una canción, como en este caso despertó el recuerdo de Chuchi con la cigarra. Y a partir de eso nos encontramos vía Zoom en grupos pequeños de hasta 4 personas, donde charlamos, cada uno cuenta su historia, cada uno la expresa y después la escribe.
Y bueno, y así una vez por semana, ya van pasando 3 Me encanta. años, estamos empezando la semana que viene, empezamos la cuarta temporada de Mandarinas Bajo el Sol, que es nuestro trabajo. Estamos en la Tucumana FM, estamos compartiendo con ustedes esto que ya se inaugura aquí en Mandarinas Bajo el Sol. Yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando a través de la radio, o los que nos están siguiendo a través del streaming, dirán, esto me ha generado este recuerdo con mi abuela, este recuerdo en tal lugar. Muchas personas tal vez se les despertó algo adentro y que les interesa, por ejemplo, hacer este taller. ¿Cómo es? Sí, pueden escribirnos a Instagram o a Facebook, nos buscan Sí. ahí como Mandarinas Bajo el Sol. Yo quiero Lucas Bay. Una Queremos sensación, más que un nombre es una sensación, Mandarinas Bajo el Sol, entendemos Sí, claro. de aquí en Tucumán y el norte por sobre todo ese momento de calma, de otoño. relajación, de otoño, de aire libre, de sol en la cara, espacio propicio para la escucha, ¿no? Espacio Sí. propicio para hablar y para conversar. Y bueno, nos buscan por ahí y nosotros con mucho gusto las recibimos o los recibimos. La mayoría son mujeres que hacen el taller, el 90-85% seguro, las encargadas de sostener quizás el archivo familiar, la narración, ¿no? Ese porcentaje, Pedro, se va a incrementar con Ana, y quería aprovechar Bienvenida. Bienvenidas ustedes quería aprovechar la al- oportunidad porque las palabras, lo sabemos bien quienes las habitamos, no son casualidad, y Ana hablaba recién de una abuela. Quería preguntarle a No me Ana. vas a hacer llorar. Alfredo, ya No, estoy por ahí. favor. Aquí solamente llora Chuchi, Pedro, Vicky y yo, nadie más. Quería preguntarte, Ana, Sí. ¿qué imagen o qué recuerdo se te viene como disparador en este breve mate que estás por tomar para escribir con Pedro y con Vicky en Mandarinas Bajo el Sol? Bueno, ay Dios. Espera que tome un poquito de soda. La imagen que se me vino es de una foto que tengo. Soy todavía de las que tienen una caja en casa, de una caja de fotos de mi infancia, ¿no? Que tal vez a mis hijos lo tengo hasta determinado momento y después ya no. Digamos, ya lo tenés todo digital. Yo tengo una caja con fotos desde niña y mi infancia. Yo, por una circunstancia de la vida, accidente automovilístico de mis papás cuando yo tenía 3 meses, mi mamá quedó muy mal, muy grave, casi pierde el brazo, entonces fueron muchas operaciones de mucho tiempo. Entonces a mí me crió mi abuela. Y mi abuela, mi mamá. Entonces yo le dije, mamá, hasta el día de hoy que ella no está, pero no, me crié con mi abuela. Y la imagen que se me vino, creo que es uno de los dolores más fuertes y peores dolores que he tenido en la vida, es su muerte hace 3 años y medio, que creo que hasta el día de hoy no me cuesta. Y la imagen que se me vino, porque yo viajaba con ella a todos lados, ella tenía toda su familia en Buenos Aires y ella no se fue a Buenos Aires por criarme a mí. Ujú. Entonces, la imagen que se me viene es de una foto que yo tengo en un cumpleaños de Buenos Aires con mi abuela riendo y yo llorando. Es Anita Pedraza de 2, 3 años, así llorando con toda la expresión de la cara y y justamente se me fue ahí, a esa foto que está en algún lugar, en esa caja que tengo en casa. Bueno, mi abuela ha marcado mucho mi vida. Ella no está, pero mira, de tantos recuerdos que tengo, se me vino esa foto. Me imagino que mi abuela me decía, reíte, como yo le digo a mis hijos, te reís para la foto. Viste que los papás le decimos, te reís, los chicos dicen, mamá, no me quiero reír, te reís. Bueno, en este caso, no solamente no me he reído, sino no sé por qué. Habré llorado de esa manera, algo que me ha quedado en ese momento. Y se me vino esa foto de un llanto desconsolado. Ya la tiene en la cabeza Pedro la historia. Sí, No, por ya ahí, la tiene Ana ya adentro. Solamente hay que darle superado. un Pensaba que tiempito y me iba a hacer escribir. llorar, Alfredo. Superada la emoción. A mí me parece, disculpen que... Sí, Chuchi. Que también a mí me ha pasado de compartir ese grupo virtualmente y después en algunos encuentros presenciales, pero virtualmente entre 4 o 5 personas, intercambiar experiencias, Sí. también es un momento muy interesante y muy... yo siempre digo que estas cosas son sanadoras en términos generales.
porque las historias no siempre son dolorosas, a veces hay historias realmente graciosas y lindas y bellas, claro, y emocionantes por lo lindas y felices, digamos, ¿no? O sea que compartimos espacios y momentos de la vida en todos los sentidos, y eso me parece muy importante, ¿no? Sí, que la gente pueda decir cosas. Me llamó la atención, por ejemplo, en un momento que pude leer algunas cosas de la gente, de las compañeras, que contó todo lo que le costó a ella en su vida poder ser, transformarse y poder decirle no a su marido, y que durante 30 o 40 años no le había podido decir nunca no, ¿no? Entonces, me parece que son cosas muy importantes que cada uno puede sacar y ponerlo también a disposición de los otros, y eso, ¿no? trasciende, ¿no? Eso trasciende, porque trasciende la emoción, no solo del protagonista, sino también del que lo escucha, ¿no? Sí, sí, claro, sí, totalmente. Quería preguntarle a Vicky, si me permiten. Vicky, ¿me escuchás bien ahí? Muy bajito, Alfredo. Muy bajito, a ver, ahí, un poquito mejor. Hola, ahí hola. Sí, un poco mejor. Vicky, te quería preguntar, estas historias que comenzaron a transitar con Pedro y de todos los talleristas, ¿cuánto tiene que ver lo que hemos vivido de esta pandemia que parece por fin haber empezado a quedar atrás, y esta necesidad humana de volver a celebrar y a destacar o a revivir lo vivido, a volver a las fuentes, a la familia, al recuerdo, a la niñez, a lo lindo, a lo feo? ¿Cuánto tiene que ver lo que hemos atravesado en este proyecto hermoso que es Mandarinas? Muchísimo. Digo, el Mandarina es fruto de esa sensación de fin de mundo, como decimos con Pedro, de esta pausa que fue impuesta, ¿no? Digo, estábamos un día en la calle trabajando con la vida cotidiana y de repente ya no podíamos salir más, y cuando uno queda dentro de la casa, no sé, cada quien cómo lo habrá vivido, pero hay mucho tiempo, ¿no? Y en ese tiempo uno empieza a acomodar la casa primero, a conectarse un ratito, pero después está esto que decía Ana, abre las cajas de fotos, claro, empieza a acordarse de las cosas vividas, empezás se te aparecen imágenes, ¿no? Porque el tiempo, cuando disponemos de un tiempo de pausa, nos conectamos con cosas que van más allá de la rutina y que tienen que ver con quiénes somos, con nuestros afectos. Entonces creo que la pandemia nos ayudó a armar este proyecto maravilloso, pero creo que lo excede, creo que Mandarinas Bajo el Sol tiene una marca muy fuerte en quienes lo hacemos, ¿no? En la banda mandarina, como decimos, y creo que es un lenguaje universal y más allá de la coyuntura de la pandemia, ¿no? Entonces, y volviendo, solo quiero decir algo más, que volviendo a esto que preguntaba Ana de cómo se arman las historias de los podcasts. Bueno, este es nuestro 4º año de taller, de conocer historias, de escucharlas, ¿no? Y bueno, las historias salen de ahí, de cada una de las personas que hacemos el taller, y tenemos muchísimas historias para seguir contando, para seguir escuchando y para seguir emocionando, ¿no? Ya lo quiero escuchar, ya. Digamos. Ya estoy abriendo Spotify. Ya. Estoy, todos juntos. Todos juntos. Ya. ¿Recomiendan escucharlos todos juntos o con pausitas? Sí. Es atrapante, es lindo. Yo que ayer anoche, ya después de terminar, cuando terminamos con Vicky de ajustar todos los detalles, de las cuestiones estéticas, de las cuestiones de audio, bueno, que agradezco al amigo Seba aquí también que nos estuvo grabando. Acabo de abrirlo yo, no sé si ahí está. Se ve hermoso en Spotify. A ver, acercamos, ahí está. Lo acabo de abrir, seguir. Bien, buenísimo. Sí. Así tienen que hacer. Así, y acá tenemos, bueno, ¿ustedes ingresan a Spotify?
tiki tiki, Y ahí en está. buscar Mandarinas bajo el sol. Y ahí están los episodios. Y ahí ¿eh? están los episodios. Cada Exacto. episodio está nombrado Marce, claro, y con el tiempo. con el nombre de cada. Sí, de Marce, cada por autor. ejemplo, abrimos y dice Marce, por ejemplo, la primera historia, una luz azul le indica a Marce que alguien ha llegado a su vida. Bueno, y ahí cada uno ya lo quiero escuchar. Anita, discúlpame, no imagino mejor forma de empezar el día. Tomate un mate, te venís en el auto desde Montero por la Olvídate. ruta, Tengo 40 escuchando minutos, una historia de mandarinas. Sí, empecé a subir más, porque ahí estamos. Ahí está. Para todos los que nos están siguiendo a través del streaming del Tucumano, ahí está. Lindo, Ingresan, hermoso. Hermoso. Bueno, yo lo que le quiero decir a Pedro, a Vicky, empiecen a subir más porque yo tengo mucho tiempo de Monteros hasta acá. ¿entendés? Bueno. Entonces, yo necesito venir escuchando. Gracias por esta visita, gracias por compartir. Me ha emocionado profundamente. Aparte, que todos los tucumanos podamos saber de este proyecto que tiene tanto corazón, tiene tanta alma y que con las historias trascienden. Sin duda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por a este maravilloso programa, y también a la Tucumana FM por confiar en esta paleta de colores que venimos a aportar nosotros a la radio. La verdad que es un gustazo poder concretar esta alianza. Venimos charlando ya hace un tiempo. Siempre gente muy amiga, gente muy querida, gente muy cercana de acá, de la Tucumana, del tucumano. Y Somos familia. Somos familia. Sí, somos primos. La primera vez que llegué acá a Moreno 250 fue una nota que estaba programada con Pedro. Sí, me acuerdo. Salía el hicimos las superhéroe así, entrevistas. ¿te acordás? Sí, que salían dibujitos, salían como los stickers. Sí, yo hablaba sí. y lo que yo hablaba me salió un dibujito así. Cierto. Buenísimo. Bueno, gracias A ustedes. Pedro, Vicky, gracias Chuchi. Gracias, querida. Alfred, seguimos acá, no te Por vas a ningún lado, supuesto, seguimos. Yo puedo Sí, Vicky. ya que estamos en la radio, quiero pedir un tema para toda la comunidad mandarina. Bien ahí, lo tenemos a Seba atento. Seba. Dedico esta canción a todos los mandarinas, que es Las Flores de Café Tacuba, porque contarnos historias nos hace muy bien. Gracias por la invitación y estamos muy felices. Gracias, Vicky. Gracias, te amo. Chao. Chao, querida. Bueno, hermosas historias que podemos escuchar. Ya saben, en el Spotify está absolutamente todo. Van a seguir subiendo los chicos y de esta manera continuamos en la Tucumana de mañana.